Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. El día de hoy justamente vamos a conversar sobre el tema de salud mental, sobre este tiempo de violencia en el país, y para ello hemos invitado a Karina de Anderas. Ella es psicóloga y fue responsable del área de salud mental de la sede regional centro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue de hecho constituida en el gobierno de Valentín Paniagua. Bien, Karina, bienvenida al programa Todo en Común. Gracias, Jorge, encantada de estar contigo. Bien, Karina, para ir ubicando a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, ¿cómo se constituye esta área de salud mental? Bien, bueno, fue desde el inicio, ¿no? Uh-huh. que se pensó en una comisión de la verdad que pudiera mirar la salud mental de las personas, o sea, el efecto, porque una de las cosas que se veía en el trabajo con víctimas, en el acompañamiento que se les hacía a ellas durante el conflicto armado, era el impacto que estos hechos tenían en sus emociones, en su salud mental. Entonces se partió con una comisión que pudiera mirar y cuidar esos aspectos, ¿no? Entonces, como tú sabes, la Comisión de la Verdad se organizó en sedes regionales para poder mirar el proceso nacional de la violencia, y todas las sedes tuvieron psicólogas que pudieran trabajar el área de salud mental. Cuando uno aborda el tema de salud mental, ¿a qué se está enfrentando? Así, ¿a qué se refiere exactamente? A ver, la salud mental es un concepto amplio y dinámico y que tiene que ver con esa sensación de bienestar que pueden tener las personas, y que va a ser como muy dinámico y muy cambiante, que no implica que todo sea bueno y bonito, sino que también pues hay dificultades, hay cosas que nos pueden afectar, pero a las que uno les va haciendo frente, se va adaptando, va digamos, viviendo de tal forma que pueda relacionarse, ¿no? Y pueda sentir que tiene lo que nosotros decimos bienestar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hechos violentos tan grandes como un conflicto armado o un desastre natural vienen sobre nosotros? O sea, hay un impacto tan grande que las personas no logramos entender. ¿Y eso cómo se traduce, Karina? Es decir, esto de no entendimiento que provocan las personas. Es decir, uno habla de ese cierto desequilibrio entre el ser humano, ¿no?, ante un fenómeno de esta naturaleza, y que no puede desarrollar su autonomía con plenitud, que no puede manejar conflictos. ¿Qué otros elementos, digamos, se presentan así como resultado de un proceso de violencia en las personas? Las personas vamos a reaccionar todas de distinta manera. Uh-huh. Un mismo hecho violento va a impactar de distinta manera a dos personas que pueden haber estado juntas en el mismo momento, haber presenciado los mismos hechos, pero va a impactarnos de distinta manera. ¿De qué depende ello? Depende de la historia que tengamos, de cómo, de si somos acompañados, no somos acompañados, de cuán significativo puede ser ese evento o no, la edad que tengamos. También. El sexo, la comunidad de donde provengamos. O sea, son muchas las cosas que se van a cruzar para que nosotros podamos dar cuenta de la secuela que tiene la persona, o del impacto que va a ocasionar en una persona hechos violentos, ¿no? Sí. Ahora, y que son distintos, por ejemplo, digamos, la reacción de una persona en el momento del hecho violento y las consecuencias que tenemos ahora.
Para hacer la distinción, ¿Qué? ¿qué sucede en el momento? ¿Qué ustedes han podido encontrar? En el momento las personas van a reaccionar de N formas, desesperándose, no entendiendo, puede ser agrediendo, ocultándose o no reaccionando. Una de las cosas que se encontró en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, fue que las personas se quedaban paralizadas frente al miedo. Es el miedo, ¿no? La persona se efecto, ¿no? paraliza, Claro. ¿no? Y no encuentra formas de reaccionar. Y en el momento, el post, ¿cuáles serían los efectos, digamos, que más marcan? Una de las, digamos, las secuelas más grandes que encontró la Comisión de la Verdad fue el miedo y la desconfianza, ¿no? Como una de las más grandes secuelas que dejó el conflicto armado. Porque hay una diferencia, por ejemplo, cuando ocurre un evento violento y desestructurante, por así decirlo, cuando es en un conflicto armado, cuando tú te enfrentas a otros seres humanos que vienen y te lastiman, y cuando viene un terremoto, o el fenómeno del niño costero que tuvimos este año, cuando se vino el río y las casas se cayeron, hubo gente que murió. Podemos prevenir en casos de desastres, ¿no? Que algunas cosas ocurran, pero el desastre natural no lo puedes parar. Claro. Puedes aminorar el impacto si has trabajado una cultura de la prevención. Pero cuando se trata de un conflicto armado como el que nosotros tuvimos, y el estar frente a otro ser humano que viene, te lastima, te daña, te atemoriza, te atormenta, con el propósito de lastimarte, eso es algo totalmente desestructurante. Entonces veamos que haya una persona con la intención de lastimarte. Claro. Y ahí es donde afecta la capacidad de respuesta, ¿no? Ese profundo temor que hay en las personas que, como tú dices, paraliza, pero también que algunos se le convirtieron en temerarios, ¿no? En hacer cosas que nunca imaginaron, ¿no? Por supuesto. Frente a situaciones violentas o difíciles, las personas podemos reaccionar de N formas, de las que no reaccionaríamos si la situación y la circunstancia hubiese sido otra. ¿No? Entonces le decimos que son reacciones, de alguna manera, normales frente a situaciones anormales como esa violencia intensa. Sí, ahora, eso a nivel más personal, ¿cómo se ha traducido así en la relación con su entorno, primero la familia? ¿Qué ha pasado, digamos? Ese miedo paralizado en desconfiar del extraño, pero también a nivel de la familia, ¿algo ha pasado ahí? Claro, se rompieron, hubo la ruptura de lazos familiares porque las familias tuvieron que salir huyendo, ¿no? Familias que se rompieron. La intensificación de la violencia es otra de las grandes secuelas que tenemos. ¿Ya? Porque cuando una persona vive hechos violentos y no los logra procesar y luego sanar de esto, va a repetir la violencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy cercano y o cotidiano, y que no necesariamente puede estar relacionado al conflicto armado, es en el caso de mujeres, por ejemplo, que son violentadas por las parejas, que luego ellas tienen un comportamiento agresivo con sus hijos. Suena contradictorio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la violencia la vamos a reproducir. Claro, y además se legitima de alguna manera, ¿no? Es decir, pero esa es una manera de aceptar que aquello o de legitimar el hecho de que me hayan violentado, ¿no te parece? Pues yo luego eso lo repito, eso lo aprendí, ¿no? Suena así, ¿no? Son como conductas aprendidas, sí. Claro, claro. Ahora, ahí, Karina, en el trabajo que ustedes hicieron, ¿cuál era la población que más atendieron, que más apareció como víctimas? Sabemos en líneas generales que fueron, digamos, en la violencia armada, fueron más afectados gente de la sierra, mujeres, gente muy pobre, Hombres. pero hombres también, Hombres fueron pero las en el trabajo. víctimas letales más, Yeah. más frecuentes. Hubieron bastantes testimonios de mujeres, pero que contaban lo que le había pasado
a las personas que ellas amaban, porque y que tiene que ver mucho con la forma en que somos socializadas las mujeres y que estamos siempre cuidando a aquellos a los que amamos. Entonces las mujeres iban a la Comisión de la Verdad a contar lo que le había sucedido a sus hijos, a sus esposos. Hace poco murió Mamá Angélica, Como por Angélica, ejemplo, claro, claro. que es el representante de una lucha ardua en la búsqueda de su hijo. Y como ella, muchas otras mujeres, ¿no? O sea, alzaban la voz para decir, yo he buscado a mi hijo, iba a tal lugar, a tal otro, y se centraban en la tragedia de sus familiares, y la Comisión de la Verdad incorporó el enfoque de género. Hubimos enlaces de género también en las sedes regionales para que pudiéramos, de alguna manera, recoger el testimonio de las mujeres. Entonces uno escuchaba a la señora, iba registrando el relato, ibas haciendo registrando las víctimas que la mujer te iba narrando, y después fue un momento en que le decíamos, bien señora, y ahora cuénteme, ¿y a usted qué le pasó? Y entonces de ahí ya venía, pues a mí me hicieron esto, me golpearon, a veces las habían detenido, las habían violado. Aunque el testimonio de violación no fue directo, hubieron sí algunos testimonios de mujeres que sí dijeron, he sido violada, pero básicamente fue un testimonio indirecto, ¿no? En la comunidad a tal fulanita la violaron, se llevaban a las mujeres y sabíamos que las violaban. Y otra vez el miedo y el no reconocimiento, ¿no? de este hecho, digamos, es decir, me imagino el mensaje será a mi mujer que me va a hacer caso, ¿no? Claro, y lo otro es la estigmatización. Claro, y que viene de eso, ¿no? Siempre la mujer, Y que lamentablemente, viene va a ser culpada de la violación a la que fue sometida. Sí. Ahora, ¿cuáles eran las, digamos, de la salud mental? ¿Cuál es la parte más afectada, la parte más de su autonomía, la parte más emocional? Es decir, ¿qué desequilibrio, digamos, de manera más específica se mostraba en las personas? Bueno, cuando recogíamos los testimonios, ¿Qué es lo que más aparecía ahí? se actualizaba todo. Ya. O sea, las personas expresaban un dolor intenso. Lloraban mucho. Y había que contenerlas en eso. Una de las razones por las que estuvimos psicólogos ahí y se capacitó a todos los entrevistadores que recogían los testimonios en cómo hacer una entrevista, cómo recoger la información de las personas. La comisión se propuso que el testimonio en sí fuese como un evento de reparación para las víctimas, ¿no? La comisión no reparaba, pero sí se procuró que el testimonio fuese una experiencia distinta en el que la persona se sintiera escuchada, acogida y que se le creyera. Porque en ese tiempo, recuerdas que estaba el mandato a callar. Sendero Luminoso empleó tal violencia, tal control sobre las poblaciones, y tenía una frase, ¿no?, que decía que el partido tenía 1000 ojos y 1000 oídos. Entonces las personas no podían decir nada, porque no sabías en ese tiempo con quién estabas hablando. Quién era. Claro. Y por ambos lados, por distintos flancos, la población era perseguida, hostilizada, amenazada. Entonces, ¿qué quedaba? Callarse. Entonces, la comisión era la invitación para que las personas finalmente pudieran hablar y decir, y salir aliviadas luego del testimonio. ¿No? Se les agradecía, no se ponía en duda nada de lo que pudieran estar diciendo, se recogía, ¿no? Tal cual, y se procuraba ahondar en el testimonio en la medida de lo posible. Porque habían testimonios tan desgarradores que quien estaba recogiendo el testimonio es un ser humano que también terminaba conmoviéndose, ¿no? Y eso es lo que más extraña a todas las personas, pues, porque, miren, o sea,
hasta un animal uno ayuda. O sea, ves a alguien sufriendo y lo ayudas, lo acompañas. Y cómo estas personas, los torturadores, ¿no? Ven a la persona sufriendo, padeciendo, rogando, implorando y seguían procurando el dolor. Eso es algo que desestructura por completo a la persona. Claro, ¿no? claro. Y cómo puedes creer y confiar en el otro cuando has sido dañada con toda esa identidad, esa intensidad, o dañado con toda esa intensidad. Y más grave aún cuando es el Estado el que violenta. Claro. Porque el Estado es como la imagen de este padre Claro. que tendría que proteger Protegerte, gracias. y que no te protege, sino que te ataca. Claro. Entonces, ¿cómo confías en las instituciones del Estado? Ya no comprendes nada, ¿no? Claro que sí. Bien, estamos de vuelta con para tener un segundo momento con Karina de Anderas, psicóloga responsable del área de salud mental de la sede regional Centro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Karina, pues en la primera parte hemos conversado sobre los efectos, qué pasó, cuáles fueron las secuelas en las víctimas, ¿no? Pero también hay una corriente, sí, este programa, esta conversación lo que busca, de hecho, es que mucha gente se entere de lo que pasó para que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Pero también hay voces que señalan de que ya no hay que abrir heridas. ¿Tú crees que eso es así o debe ser así? Lo primero que habría que preguntarnos es si la herida está realmente cerrada, ¿no? Porque cuando uno habla con una persona que ha vivido estos hechos violentos, y es lo que nos mostró la Comisión de la Verdad, si tú sanaste de algo, digamos, eso ya no te duele. Claro. Pero cuando empiezas a hablar de lo que te sucedió y experimentas exactamente el mismo dolor que viviste años atrás cuando esto sucedió, es una muestra de que la herida estaba abierta, de que no había sanado, ¿no? Y las personas, los testimoniantes lo decían, cada vez que me acuerdo, sufro, lloro, siento miedo. O sea, ese miedo intenso que se sintió en el momento de los hechos, lo vuelven a experimentar. Y frente a eso, pero igual sabemos que es necesario que lo hagan, ¿no? Para sanar hay que pasar por el recuerdo y la experiencia del dolor para poder liberarte de él, ¿no? Entonces, el entender lo que sucedió puede ayudar a que uno conviva con esa experiencia. No la vas a olvidar. Claro. No hay forma de olvidar algo tan intenso como eso. Sí. Pero ahí, sí puedes a lo mejor recordarlo sin que eso te siga lastimando como te lastimaba. Así ¿no? es. Y ahí tan importante los soportes, ¿no? Ustedes como psicólogos, como psicólogas que estuvieron cerca, pero también siendo una experiencia nueva en el país, digamos, con esa magnitud de violencia, también para ustedes como psicólogos fue todo un reto, en general para la CBR, ¿no? El tener esa capacidad de escuchar, de recoger, de ver cómo hacer soporte con ellos. Claro, para los psicólogos llevamos una parte bien complicada, porque era sostener a los equipos, era correr también a sostener a veces a los testimoniantes cuando se ponían muy mal y los entrevistadores no lograban confortarlos. Nuestra labor era cuidar, pero ¿quién nos cuidaba a nosotros? Claro. ¿No? Entonces resultamos también con un Afectadas. impacto y hablábamos de que estábamos secueleados, me acuerdo, era la frase que usábamos en aquel tiempo, ¿no? Fue un trabajo muy, muy intenso. Sí. Sí. Karina, ¿qué lecciones podemos tener ahora que nos puedan, de hecho, ayudar a que esto no se repita? Yo creo que bien poco hemos hecho, ¿no? La no repetición es una tarea que debemos compartir todos y todas.
y es preguntarnos cada uno qué hemos hecho para que esto no se repita. ¿A quién o a cuántos he transmitido esa historia de lo que sucedió? Más allá de la postura que nosotros podamos tener respecto del informe de la Comisión de la Verdad, que ha sido criticado por muchas personas, el informe nos da cuenta de números de víctimas, de tipos de violación a los derechos humanos, de qué sectores fueron los más afectados. Eso no se lo inventó nadie. Claro. Eso nos lo dijeron peruanos y peruanas que ni siquiera sabemos que existían. Y eso es triste. Y eso Sí, es claro, triste. claro que sí. Pensábamos que el número de víctimas era uno determinado. La Comisión de la Verdad hizo una estimación y ahora el registro único de víctimas ya sobrepasó el número de víctimas estimadas por la Comisión de la Verdad, que fue en ese tiempo Totalmente criticado. lo más criticado. Sí. Ahora tenemos más víctimas con nombre y apellido identificadas. Ujú. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Hemos transmitido o no hemos transmitido esta historia de lo que nos sucedió? Yo recuerdo en el 2012, sí, en el 12 fue, a propósito de de la conmemoración de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, con las personas allá en Huancayo, en Junín, con la Pastoral Social de Dignidad Humana, Claro. ¿no? El La PASDI. diócesis. Ujú. Se hicieron varias actividades y una de ellas fue ir a La Oroya Ya. para hacer era una conversación con estudiantes de secundaria, Ujú. de algún colegio, no recuerdo colegio. Y yo presentaba, pues, ¿no? ¿Qué es ya los pasaba. resultados del informe de la Comisión de la Verdad para contarles a los chicos? Y recuerdo a una jovencita que levantó la mano y me dijo, yo quiero saber por qué ustedes dicen que Sendero Luminoso hizo todo eso y fue tan malo. Si a mí mi abuelita me ha contado que cuando ellos llegaron a mi comunidad, castigaron a los hombres que golpeaban a las mujeres, a los que sacaban la vuelta, a los ladrones, y ya nadie robaba en la comunidad. Claro. Entonces, mira, cómo esa imagen inicial, ¿no?, quedó en el imaginario de las personas. Claro. Y esta señora adulta mayor le había transmitido eso a su nieta, Claro. pero no había transmitido la figura magnitud, completa, claro. en lo que luego se convirtió, porque claro, o sea, hubieron N estrategias de convencimiento Claro. para captar a tanta gente con la idea de que esta es una propuesta que es orientada para los pobres, pero que luego se volcó contra los pobres, hacia los pobres, para dañarlos y lastimarlos más. Pero justamente ese tipo de testimonios de esta joven, de esta chica escolar, revela pues que esto también es posible cuando hay una ausencia del Estado, ¿no? Y cuando justamente ahora las recomendaciones, las CBR no han sido, digamos, tomadas, es decir, desarrolladas, aplicadas, como por ejemplo el hecho de tener una materia en la escuela, ¿no? Dentro del currículo, por ejemplo. Que se pueda, claro, que se pueda aprender y que se pueda enseñar. Claro. Que eso es totalmente necesario. Sí, ¿no? porque a mí de hecho siento que tal vez esto no estamos tan seguros que no se vuelva a repetir. Y justamente recogiendo algo que decía la CBR, ¿no? La CBR decía, una de las cosas grandes que nosotros nos sorprendemos es, más allá del tema de la violencia en sí, es en realidad la indiferencia de la población peruana frente a esto que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, si seguimos con esa indiferencia... Y lo vemos día a día. Así es. ¿No? Cuando viene una comunidad a oponerse a una minera porque les contamina el río, en las ciudades se piensan, pero estas personas no piensan en el país, ¿no? En el beneficio que eso trae al país, pero si es su laguna, Claro. si es su río, si son sus embrios los que se van a contaminar, son sus animales los que van a morir, y ellos los que van a subir, no nos importa. Ahora, se está también, digamos, en este proceso a nivel de Estado, esto de las reparaciones, esto del registro de las víctimas también, ¿no? Claro, hay que saber también que
el tema de la violencia no fue solamente de los grupos armados, también hubieron cosas concretas, testimonios de abuso desde el Estado, ¿no? Sí, claro. Entonces, es de ambos lados. ¿Hay alguna diferencia entre gente que da su testimonio de que ha sido, digamos, abusada, violada en sus derechos por la gente, por grupos armados, con aquellas personas que fueron violentadas desde los aparatos, digamos, militares, policiales del Estado? ¿O había cosas muy parecidas? Sí, muy parecidas, pero cuando el perpetrador fue el Estado, lo que rompe por completo es esa relación de confianza con el Estado. Uh-huh. Es un Estado que no protege y es un Estado que te violenta. Ese debe ser mucho más Y frustrante. eso es frustrante porque te genera una desconfianza con las instituciones del Estado, Claro. con las autoridades. Así es. Sí, definitivamente eso y se siente un poco ahora, ¿no? El hecho de que hay es decir, en el país la desconfianza es una de las cosas más marcadas ahora, ¿no? No confiamos en nadie, ¿no? Claro. Y que se cruzan, por ejemplo, por un tema así que muy cercano a mí ahora en este tiempo, como en aquella época en la que se violentaba a las comunidades porque estábamos en medio de una guerra y ese es el pretexto, hubieron otras políticas Uh-huh. de Estado como las esterilizaciones forzadas, Claro. como política del Estado, Que donde no se nuevamente tienes al Estado que viola los derechos humanos de sectores minoritarios. Y ahí, una cosa también lamentable ahí, Karina, es el hecho de, claro, parte de ser abusados pasa también por ignorar aquello que es nuestro derecho, ¿no? Es decir, más allá de la fuerza que puedas tener como persona, pero muchas de las cosas que se realizan y que se han realizado en gente de la sierra, gente del campo, está asociada también a no tener la información, ¿no? Sin tener ese empoderamiento a nivel de información para poder defender sus derechos, ¿no? Claro, yo sí, de información, pero también desde la lengua que hablas, Claro, ¿no? claro. Porque ese es Bueno, que esas no son parte de las entiendo. limitaciones, Y lo ¿no? otro, yo creo que el proceso de colonialización, por ejemplo. Uh-huh. Porque las personas en las comunidades andinas tienen como una sumisión, Uh-huh. ¿no? Respecto al poder de quien está ahí ejerciéndolo, ¿no? Y vemos, claro, reacciones distintas en las urbes y en las comunidades campesinas. Claro. Y ahí estamos en desventaja cuando mostramos una democracia débil, ¿no? O que no existe. Por para supuesto, ellos, ¿no? por supuesto. Y además, con toda la indiferencia, o sea, lo que pasaba al interior del país no era mirado, no era visto, a nadie le interesaba. Claro. Cuando vinimos a poner el grito al cielo y de pensar en que estamos en medio de un conflicto, cuando nos vino Tarata. Claro. Sí, pues. ¿No? Y eso es lo que más aparece y lo que se Y- recuerda en las noticias, ¿no? Claro, y hace poco, a propósito de la excarcelación de esta mujer, Marisa Marisa Garrido Garrido Leca. Leca, escuchábamos a la gente hablando y por ahí alguien decía, ¿no?, que Miraflores había sido el distrito que más había sufrido la violencia. Y si uno mira y dice, esta persona no ha leído ni de casualidad Así es. ningún dato de la Comisión de la Verdad. Así es. Porque comunidades enteras arrasadas, Claro, etnias como la Xáninca, Ujú. que prácticamente fueron exterminadas en Así ese es. tiempo, Es cierto. ¿no? Y se dan el lujo de decir, o sea, nosotros sufrimos más. Claro, y ahí hay otra vez la información sesgada, información que no corresponde, ¿no? Entonces eso... Centrada en uno mismo, Claro. que yo creo ese es el gran problema que tenemos también. Así es, y otra vez es una muestra pues de esta indiferencia, de este creer que algunos tal vez tienen más dignidad que otros, ¿no? Cuando una persona que muere es una persona que muere. Claro, mayor ¿no? condición de ser humano que otras. Así es. Y eso es lamentable. Sí, y creo que por ahí habría que señalar algunas cosas, ¿no? Y un poco insistiéndote, Karina, entonces para este tiempo, ¿qué habría que hacer para que las personas puedan, digamos,
estar plenamente, digamos, con una salud mental, que puedan salir adelante, tener una relación mucho más equilibrada y sana con su entorno. ¿Qué hacer ahí? Wow, mil cosas que hacer. La Algunitas, pregunta más difícil. algunas, para Claro, dejar, porque es- algo hay que hacer, algo se puede hacer, ¿no? Porque si no, podríamos pensar que ya hemos hecho el primer paso, el escucharlos, el confortarlos, ¿no? Eso es muy importante, muy sanador, pero siento, digamos, que es, sí, muy importante, pero es una primera parte, ¿no? ¿Qué más habría que hacer? Se requiere del compromiso del Estado, Jorge. Ujú. Acá hay una responsabilidad del Estado peruano de crear políticas de salud mental que lleguen a la población, ¿no? Porque tenemos, claro, la estrategia de salud mental y cultura de paz en el MINSA, Ujú. que, digamos, tiene una estrategia como comunitaria, pero que está basada igual en más desde un enfoque médico, clínico, psiquiátrico, ¿no? Y no desde una salud mental comunitaria, que es lo que tenemos que trabajar, Claro, ¿no? Para poder llegar al grueso de la población. claro. Vivimos, si nos cada día la violencia se intensifica más, Ujú. ¿no? Y nos asustamos y vamos poniendo cámaras, poniendo cercos, o sea, como reproduciendo las cárceles hacia afuera, ¿no? Si uno va a una urbanización así como muy cuidada, muy segura, y se observa, pues el edificio donde vivo tiene un cerco eléctrico. Claro. ¿Qué diferencia hay entre ese cerco eléctrico y el de una prisión? Claro. Estamos eligiendo vivir dentro de Y, prisiones. y particularmente, Karina, los jóvenes tienen que saber que el tema de los muelles, ¿no? Los rompemuelles, el tema de las rejas, esto es post-violencia. Es decir, no es de ahora. Es decir, esa es una de las consecuencias concretas de cómo la ciudad ha cambiado, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos hacer ahora muchos viajes al interior del país, porque hay pistas, hay carreteras. Ujú. Fueron también pues cosas que llegaron con el conflicto. Claro, así es. Tuvimos que tener un conflicto tan grande para que el Estado Se encuentra. llegara a estas comunidades tan alejadas y pusiera algo tan básico como la luz. Así es, así es. Yo siempre recuerdo a una señora en una intervención que tuve cuando todavía estábamos en el conflicto armado. Eso fue antes de la CBR. Yo iba a unas comunidades para poder hacer un trabajo de recuperación de la salud mental con viudas y huérfanos del conflicto armado. Y me acuerdo que llegué a la comunidad y estaba una señora sentada y se asustó cuando me vio. Y luego me reconoció. Y yo iba con una mochila, pues, y me dijo, ay, me has hecho asustar porque me hiciste recordar a cuando llegabas. Y como está oscureciendo, era una señora que y me dijo, ah, chao, ese miedo, ¿no? La oscuridad, qué miedo. Y se estremeció. Y bueno, siempre la recuerdo, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, pues hay cosas ahí que están ahí muy presentes, ¿no? Karina, te agradezco por tu testimonio, por verdad, por Gracias también por tener este compartir un momento poco. de contar aquellas cosas que de hecho cuando uno las ha vivido, cuando uno ha estado cerca en este periodo, vuelve otra vez a sentir ese dolor que en el momento sentíamos, ¿no? Y que da la sensación que de hecho hay que continuar haciendo más cosas para que esto de hecho no vuelva a repetirse, porque es totalmente dañino, ¿no? Para todo ser humano, para toda sociedad, ¿no? Gracias, Karina, por estar acá. Así, Jorge.